Hola, Héctor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos a la orden. ¿Qué dices, Héctor? Pero esto es mortal. Con esto no tengo ganas de seguir la clase. Sí, estos son los Menos que... mal que te pregunté. Porque Sí. esto es una belleza, porque incluso escuchada en el celular, que no es una No, muy... no, imagínate ahora. Sí. No, una belleza. Porque, ¿sabes? Qué suerte que te pregunté, porque, bueno, en el ancho mundo del mantra, supongo. Yo me imaginaba a los budistas que, viste, que con la voz grave, y van haciendo un mantra de tipo que ayuda a la meditación. Pero esto es música de alto nivel para mi gusto, una instrumentación hermosa. No, Más el óyela a video, ella, la instrumentación, la voz de Ángel, hermosa, hermosa. el compás, todo. Te cuesta cortar. El Sí, único problema es que la tentación de seguir, por de eso seguir te decía, escuchando. imagínate, vas a dar una plática, andas nervioso, te subes al carro, le subes y vas y dejas ir la imaginación, te olvidas hasta de tu plática por un rato del estrés del público y todo eso lo demás, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Bueno, muchas gracias. Me Bueno, encantó lo que escuché. ahí Y lo tienes. debe tener muchos temas, ¿no? Vi que hay una selección muy grande, más de Yo creo que 50 tiene temas. como 300 Ah, mantras o más. genial. Bueno, muchísimas gracias, Ok, nada Víctor. que ver. Gracias. Bueno, ¿me escuchan bien, Alan, en Hermosillo? ¿Se recuerdan que había yo recomendado dos lecturas de Martin Seligman, que son el desamparo aprendido y el estilo explicativo, que las había enviado por mail por separado para llamar la atención de esas lecturas porque se van a involucrar en un ejercicio muy importante que vamos a pasar a hacer ahora? Pero por las dudas que no hayan podido leer, no sé cómo es la situación. Héctor, ¿tú pudiste leer esas dos lecturas de Seligman? No, francamente no. Una semana Bueno, muy voy a hacer complicada. una síntesis muy apretada entonces para ti. No sé si Alan tú pudiste, si pudieron los otros compañeros de Mosillo. Muy cortito lo voy a hacer, así podemos dar pie al ejercicio que sigue, que es identificación y práctica de algunos principios ABC. Eso si lo pueden tener abierto, capaz que podemos comenzarlo hoy. ¿Qué ocurrió con Martin Seligman? ¿En Hermosillo me escuchan bien? Porque no los veo, por las dudas. ¿Puedo seguir? No. ¿Ustedes los ven a los compañeros de Hermosillo? Alan, ¿los ves tú? Me parece que no están conectados, ¿no? Hola, Hermosillo. ¿Esperamos un segundito más? ¿Tú, Héctor, los ves? No, tampoco no los veo. No los Ah, veo ok. yo tampoco. A ti sí te veo bien y te escucho bien. Pero no veo a nadie más. No, no lo veo. Alan, ¿tú me escuchas bien? A Alan sí lo veo conectado, pero no sé si me está escuchando. A lo mejor se pusieron a escuchar el mantra y se durmieron. Menos mal que no fui yo el responsable, Héctor. Fuiste tú el que tuviste una mala idea, quizás, para esta hora. Digamos que es como una encantadora de serpientes esa chica. Es una Sí, maravilla. es una maravilla. Es Sí. una maravilla. Te cuesta cortar. Sí. Bueno, qué suerte que te pregunté, porque quizás no hubiera dado con ella. Si ponía solo mantras. No, 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 sí. Ella es una referente.
Sí, le habría dado bien. Bueno, genial. Me ha tocado verla 3 veces en vivo. Y así ¿Estuvo ahí como en México o la fuiste a ver a otro lugar? en México me ha tocado verla, México, Ah, qué lindo, Cuernavaca y otros lugares así. Pero qué bien. siempre es ¿Y va fenomenal. con orquesta o alguien con una cítara nada más la acompaña? No, la acompaña nomás un guitarrista y es todo. Y ella toca otro instrumento y con eso hacen todo el ruido que escuchas. Fíjate qué maravilloso, ¿no? Qué genial, muy Qué lindo, muy genial, lindo. sí. Muy Sí, bueno. fantástico. No sé si les escribo a los muchachos a Sí, ver a si... ver qué pasa, no sé, no. Déjame hablarle a Noé a ver que si alguien alguno de ellos me contesta qué está pasando. Aquí lo voy a marcar por el Vamos, celular. ¿no? Estoy marcando a Noé. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. No, pues ni por, ni por teléfono, ahora sí. Ah, puede ser que se haya caído la conexión, ¿no, Pero Héctor? no, déjame ver. O Jorge. Sí, Jorge. Sí, dime. Oye, ¿se cayó la señal de ustedes o qué pasa? No, yo tuve que salir, pero creo que ahí está Rubén. Déjame echarle un telefonazo. Pues que le marqué a Noé, no está conectada la señal, no se ve nada. Ok. Pues ya le marqué a Noé, no me contestó. Le marco a Rubén. Bueno. Sale. Sale. Vale. Muchas gracias. Qué raro. Déjame ver aquí qué está pasando. Bueno, esperamos 2 minutitos más. Y Alan, no sé si me está escuchando. Sí, aquí Ah, ando. sí. Ah, bueno, perfecto, Alan. ¿Tú, Alan, has podido leer las 2 lecturas de Seligman? No, todavía no, a ver. Bueno, entonces voy con más razón. Entonces voy a hacer un resumen muy apretado para poder para poner contexto al ejercicio. Ahora sí, se recupera la llamada con Hermosillo. Buzón de voz. La llamada se corta. Ni en celulares ni nada que. Bueno, hagamos una cosa. Veo que se sigue grabando la llamada. Sí, se siguen grabando, sí, pues yo creo que O ahí sea, no. por lo tanto, entonces ellos la van a poder ver. ¿Les parece que continuemos? Ok. ¿O esperamos 2 minutos más? ¿Y por WhatsApp? Ya se le mandamos un WhatsApp ahí al. A ver, le voy a escribir yo también. Pero O, acá o no, Skype. no me contestaron por el Skype, no han podido leer. Ah, Noé me pone, dejé grabando la sesión, tuve que venir a recoger a Emiliano a la escuela porque no pudo su mamá. Rubén aprovechó el raite, que no sé qué es, o si habrá puesto la palabra con alguna vocal. Bueno, ¿les parece que continuemos y después ellos la ven? Sí, ya la ven, sí. Hacemos eso entonces. Bueno, voy a resumir lo que ustedes van a encontrar en 2 o 3 lecturas del módulo 5, que es como el corazón del módulo basado en las investigaciones y las propuestas de Martin Seligman. Seligman es un autor reconocido en todo el mundo, aparte de que tiene muchos méritos académicos, además de lo que plantea porque fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Su último libro se llama La auténtica felicidad, es muy interesante.
Pero antes de ese libro es que había escrito otro maravilloso que se llama El optimismo se aprende. En ese libro, que también en principio alguien podría confundirse y creer que es meramente de autoayuda, pero no lo es, Martin Seligman lo que hace es contar una experimentación, una investigación y luego una experimentación acerca de lo que ocurre con las personas que caen en estados de desesperanza o desmotivación casi crónicas. Entonces, él tiene el gran mérito de, como los buenos autores, ¿no?, de encontrar palabras adecuadas que después se vuelven de uso mundial. En este caso, él lo llamó a esa situación desamparo aprendido. Entonces, tenemos primero una situación inicial adversa. Un ejemplo contundente, Seligman investiga a personas deprimidas que fueron niños en la década del 30 cuando fue la crisis mundial bursátil, pero con eje en Estados Unidos, ¿no? Muchas familias que venían teniendo cierto bienestar económico en 1929, 30, 31, colapsaron porque tenían ahorros en la bolsa, porque tenían empresas vulnerables y pasaron a vivir pobrezas a veces extremas. Entonces, ese caso social y muy importante, se considera que es la crisis económica más importante que tuvo la humanidad. De hecho, algunos historiadores la conectan directamente con la Segunda Guerra Mundial, por el colapso en Alemania, la hiperinflación, etc. Esos niños, según la óptica de Seligman y otros psicólogos, habían tenido experiencias tan duras en su infancia que habían aprendido el desamparo. En realidad uno diría, no, corrígete y tienes que decir que vivieron el desamparo. Pero acá viene el toque brillante de Seligman, ¿no? Él te dice, cuando tú vives algo durante un tiempo suficiente para quedarte sin recursos, finalmente vas a terminar considerando, sobre todo si eres niño, que la realidad es así, que el mundo es durísimo, que la vida es injusta, que la pobreza es un estado crónico del que no se puede salir, etcétera, etcétera. Por eso él, en vez de ponerle desamparo vivido, le puso con acierto desamparo aprendido. No aprendido voluntariamente, no aprendido con alegría, pero aprendido al fin. Sobre esto hay una pequeña historia que quizá ustedes la conocen, que una persona entra en la carpa de un circo y hay un elefante atado en una estaca. Entonces se sorprende el hombre y le dice, ¿qué hace esa estaca al lado del elefante? Y esta estaca está reteniendo al elefante en su sitio. Entonces el recién llegado se mata de risa y le dice al dueño del circo, usted es un payaso, lo que me está diciendo es una mentira. Semejante elefante, solo con hacer un movimiento con la cabeza o alejarse lo que quisiera, levanta la estaca y se va. Y el dueño del circo le contesta, no, porque el truco es poner esa estaca cuando el elefante había nacido, era más pequeño, tenía menos fuerza, tironeó muchas veces y no pudo apartarse, y entonces se rindió. Esta anécdota que está en muchos libros así de historias inspiradoras, motivadoras, aleccionadoras, tiene un correlato en el libro de Seligman con un colega científico que utilizaba unos cubículos con los cuales unos perros que habían sido criados de cachorritos ahí ya no intentaban pasarse al cubículo de al lado, porque ya de cachorritos habían intentado tantas veces y no habían podido, que cuando tenían más edad y habían crecido, podrían haberlo hecho, pero no lo hacen porque funciona el desamparo aprendido. Entonces, en el libro de Seligman están esos detalles interesantes que ahora me los ahorro para poder avanzar, ¿no? ¿Qué hace Seligman? Le llama tanto la atención esto del desamparo aprendido, que se pone a buscar a ver si hay un esquema que caracterice a las personas que tienen este problema del desamparo aprendido. O sea, tiene que haber un trauma en la infancia o en la juventud que ya te deje con lo que se llama un estilo explicativo de tipo negativo.
El estilo explicativo es otro acierto de Seligman. Si lo pensamos a fondo, estilos explicativos son los que sobran en el mundo, en todos los órdenes, en el religioso, en el político, en el ideológico, en el de las culturas empresariales, en el de las culturas de las regiones y los países. Todos tenemos estilos explicativos. La ciencia misma sería un estilo explicativo. Hay quien dice, bueno, pero ese estilo explicativo es universal y funciona, y un poco tiene razón, pero no deja de haber matices en la ciencia. Por ejemplo, en medicina, están las medicinas alternativas, está la homeopatía. Hay miradas que pueden tener un estilo explicativo distinto y funcionar de una manera diferente. Después hay disciplinas, ya que nos regaló Héctor esta magia de los mantras, ¿no? De la música. En música, por ejemplo, podríamos decir que hay algo del estilo explicativo que se usa en todo el mundo, que sería la notación musical, las corcheas, semicorcheas, la negra, las blancas, ¿no? Las figuras para leer en el pentagrama. Eso es universal. Pero después están los estilos que le gustan a los pueblos, que no coinciden entre sí. Por ejemplo, la música que se escucha en la India, decididamente no se escucha. Ahora sí, por fortuna se diversificó mucho, pero si nos vamos para atrás, Beethoven se escuchaba en Occidente y no se escuchaba en la India, y los mantras, como este hermoso que nos regaló Héctor, se escuchaban en la India y no en Occidente, porque son como originarios. Y los otros estilos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el jazz es originario de Estados Unidos, ahora se escucha en todo el mundo. Se originó en una zona determinada, en una cultura específica. Pero volviendo a lo nuestro, el estilo explicativo en psicología, en función de lo que es el desamparo aprendido, Seligman encontró que lo podía catalogar con 3 factores cruciales que abarcan todos los aspectos del estilo explicativo negativo. Y lo llamó, tercer acierto, de los esquemas, ¿no? Fáciles de aprender y fáciles, lo más rápido posible de entender. Las 3 P. Rodrigo Vera me mandó en su momento un mail excelente, una síntesis excelente, porque él había podido leer los 2 archivos, y entonces esto me lo comentó con de una manera muy sintética, muy buena. Yo lo felicité por mail a Rodrigo, pero hoy él no puede exponer porque no está. ¿Cuáles son las 3 P? Si Seligman decía que hay 3 P, ponemos las P mayúsculas. Son 3 palabras importantes que lo podemos graficar así. Tengo un problema, ¿no? Determinado en la vida. Supongamos que he tenido un trauma con mi primera pareja. Para hacerlo un poquito mejor, 2 fracasos en los noviazgos tuve ya, ¿no? Me he dado 2 golpes sentimentales muy fuertes. Hipótesis. Entonces, ¿qué dice Seligman? Que probablemente aparezca un estilo explicativo negativo, como les ocurrió a los niños de la década del 30, en la depresión económica, y aparezca, por ejemplo, la primera P es la P de personalización. La P, esto es altamente humano, ¿no? No es ni criticable ni juzgable, sino que simplemente lo estamos aprendiendo con esquemas, pero nos ocurre a todos. Si cuando yo he tenido fracasos sentimentales, me he preguntado, ¿y no seré yo? ¿No habré cometido algunos errores que me llevaron a que una chica que yo quería me deje? A veces yo he dejado a la chica a mí, y otras veces me ha dejado la chica a mí. Bueno, entonces, cuando ocurre una adversidad, la palabra clave acá sería ante la adversidad. Ante la adversidad aparece la posibilidad del estilo explicativo de las 3 P. La personalización sería el ataque a la confianza propia. Cuando personalizamos un problema, nos decimos a nosotros mismos
o a veces le podemos decir a otra persona, yo no sirvo. Yo no sirvo para tener pareja, yo no sirvo para seducir una chica, yo no sirvo para recibirme de médico, yo no sirvo para llevar adelante discusiones en buenos términos. Cualquier cosa que me diga a mí mismo que me esté incapacitando es la P de la personalización. Seligman observó que una parte de los chicos, esos que ya eran adultos, que habían experimentado la adversidad en la década del 30, se decían a sí mismos, es que yo no soy competente para progresar en esta sociedad. Entonces, la personalización es una apreciación, después debatiremos cuán correcta o incorrecta puede ser, pero en principio es una apreciación que pone foco en una presunta incapacidad personal. O sea, si yo en 3 empresas distintas me termino peleando con el jefe, la personalización sería, es que yo soy una persona que no admite tener una autoridad arriba de mí. O yo soy una persona que no se deja conducir con facilidad. De hecho, esto lleva también a la culpabilización, ¿no? Se toca con la famosa cuestión de que cuando uno se hace culpable a sí mismo, que, insisto, todavía no sabemos en qué medida puede ser correcto o incorrecto, pero lo que observamos es cuando yo admito o digo que el problema soy yo. La otra P, la otra posibilidad, es la permanencia. La P de permanencia, que sería que se pueden sumar, ¿eh? Puede haber 1, 2 o 3 de los factores actuando en el estilo explicativo cuando se topa con una adversidad. La personalización es el culpable soy yo, es que yo no sirvo para esto. La permanencia sería que siempre ocurre, siempre ha sido así. Por ejemplo, la permanencia es todos los padres tienen conflicto con sus hijos. A lo largo de todas las generaciones, todos los padres han tenido conflictos como el que tengo yo con sus hijos. Así que es natural que yo tenga conflictos y no los pueda resolver. Recuerden, el estilo explicativo tiene que ser negativo, porque claro que podría ser positivo, pero después lo veremos eso. Pero ahora, como estábamos hablando del desamparo aprendido y de la adversidad, la permanencia tiene que ser, ya conocen seguramente esa especie de mantra, Héctor, pero en el mal sentido. No innoves porque aquí en esta empresa siempre se han hecho las cosas de esta manera. Cuando un líder dice eso a su equipo, está invitando a la no innovación. Está apelando a que, mira, acá siempre se hizo así, las cosas se hicieron de esta manera, así que tú las tienes que hacer de esta manera. De alguna manera, y sin abrir ningún juicio, muchas religiones se basan también en dogmas que hay que hacer las cosas de la manera que se hizo a lo largo del tiempo. Y si tú no cumples con ese mandato, eres un hereje, por ejemplo. O te tienen que expulsar o excomulgar de la comunidad religiosa. Esto a lo largo de la historia se le decía hereje a la persona que no aceptaba la tradición. Acá podríamos poner, ¿no?, al costadito, que la permanencia es como un apelativo a la tradición. Volviendo a los chicos de la década del 30, la permanencia sería las personas que somos vulnerables o que tenemos o que no hacemos tal cosa, o bueno, la comunidad negra que se sintió especialmente golpeada porque encima de la pobreza estaba la discriminación. Entonces esa comunidad puede decir siempre nos han maltratado, fuimos esclavos en el pasado, pero en la actualidad, aunque ya no somos esclavos, nos discriminan. Cuando alguien se aferra a la permanencia, lamentablemente, como podremos entender todos, se está negando al cambio.
Ojo, en una de esas tiene razón, porque la persona que dice en esta ciudad o en este pueblo o en esta comunidad no se respetan a las minorías, nunca se han respetado a las minorías, ¿no? Recuerden que hay que ir para atrás. Nunca se ha respetado. Capaz que tiene razón, capaz que está hablando de un hecho. Muchas veces puede ser que ni siquiera sea un hecho del todo comprobable. Pero ¿qué pasa si es un hecho? Aunque fuera un hecho, al aferrarse a la visión hacia el pasado, siempre fue así, a los negros siempre nos discriminaron, no va a haber salida de eso, porque no hay, posiblemente ni siquiera haya rebelión, o no hay propuesta de cambio, si se dice que si uno se mantiene aferrado a la permanencia. Y la tercera, que sería como el remate del problema, es la penetración, que ya sería no solamente lo del tiempo, sino para que se entienda qué significa penetración, es una palabra que tiene su rasgo humorístico, ¿no? Bueno, digo eso porque somos varones, si no, no lo digo. En el seminario que hay mujeres no lo digo. Bueno, pero penetración sería lo intercultural. Que yo digo que lo que sucede aquí sucede en todo el resto del mundo. Ejemplo, si yo, ahora creo que ninguna persona medianamente culta podría afirmarlo, pero en tiempos atrás, alguien podía decir, criado en el occidente y el cristianismo, en ninguna parte del mundo un varón tiene 20 mujeres. Eso es antinatural y delirante. Y no existe, y además no las podría mantener. Ahora, le pregunto a Alan o a Héctor si quieren comentar. Lo que yo estoy diciendo, que es un hecho de penetración, porque me lo imagino, ¿es totalmente verídico hoy o sabemos que no es así? ¿Qué dices, Alan? Tú. ¿Es un hecho que en ninguna parte del mundo un varón puede tener 20 mujeres? No. O sea, claro que no, ¿no? ¿Qué ejemplo tenemos a mano? Ahora que está la globalización y que conocemos otras culturas. Ajá, pues hay culturas donde se está permitido tener varias mujeres, ¿no? No sé si... Hay culturas, le estoy contestando un mensajito a Héctor que dice que se tiene que retirar. Hay culturas que lo que aquí no puede suceder, porque aquí, Alan, bueno, ya sabes cómo es. Si tenemos una segunda esposa legal, seríamos bígamos. De hecho, no solo no está bien visto culturalmente, está tipificado en el Código Penal. Si yo engañara a mi esposa y me casara con una segunda esposa, que hay casos que las personas han hecho eso, yo puedo ser acusado de bigamia, y la bigamia está penada. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero está mal ya tener dos esposas acá. Pero en Arabia Saudita, o en Irán, o en Irak, se puede tener varias esposas. O sea que la penetración hay que revisarla porque posiblemente lo que yo digo que es de una manera no lo es. En el caso de la persona negra que fuera pobre en Estados Unidos, él podría decir, en todas partes del mundo se nos discrimina. No hay país en el que no se nos trate en un plano de igualdad. Ahora, en este último ejemplo, Alan, ¿qué opinas tú? Yo no sé si es así. Que sí tiene parte de razón también, o sea, no oficialmente, pero si hay racismo, no podemos decir que no. No podemos decir que en Estados Unidos hay mucha gente racista, o en Europa, o inclusive aún en las vacaciones nos tocó ir a Canadá, pudimos ir a Toronto. Y los que manejan, pues igual que en Estados Unidos, ¿no? Los que manejan los Uber y los taxis era mucha gente del Medio Oriente, de Pakistán, de uno que otro, mucho hindú también, y otros de África. Y comentaron, o sea, me gustaba mucho platicar con ellos, pues para ver la experiencia, ¿no? De cómo fueron, la inmigración y todo. Pero algunos que estuvieron en Estados Unidos dicen, no, o sea, se siente, dice, en el ambiente, cuando andaba trabajando, la discriminación, el racismo en Estados Unidos.
Y aquí no dice, mira, aquí estamos a gusto, aquí nadie nos dice nada. Entonces digo, ¿de qué hay? Sí hay. No abiertamente por el gobierno, pero, o sea, permitido por así decirlo, pero pues ya ves Trump, todos los comentarios que ha hecho hacia los mexicanos, entonces no podemos, en esta villa, en este mundo del Señor no podemos decir que no existe, no, siempre va a haber algo que sí existe, o sea, siempre va a haber un grupito por minoría, pero sí va a existir. Bueno, ya me ando yendo a mi última intervención, ¿no? A ver, Héctor. Pues incluso en nuestros países de Latinoamérica también discriminamos mucho, ¿no? Nomás que no le ponemos las IES, como digo yo. Simplemente veamos a nuestros abuelos aquí en Sonora, donde vivimos. La única oportunidad que tienen a veces ellos es estar empacando la bolsa de los súper, ¿sí? Porque por su edad, ya ahorita, incluso en México, 50 años no te dan trabajo. Y es una discriminación brutal, como no se tiene idea, respecto a los viejos, ¿no? No tienen ninguna oportunidad de rehacer su vida un viejo, ¿no? Entonces, a veces no lo vemos, pero la discriminación está latente y está las 24 horas aquí también en nuestros países, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita que aquí también ocurre, sí. Ahorita que menciona Héctor eso de aquí en Sonora, sí es cierto, fíjate, y se han hecho varios comentarios de que al menos la gente de aquí del norte somos muy racistas con nuestros, o sea, nosotros como mexicanos somos muy racistas hacia la gente del centro, hacia la gente de la capital, los chilangos, nosotros le llamamos los chilangos, ¿no? Así es. Incluso a veces somos racistas o nos hacemos los tontos cuando vemos a una persona que necesita atenciones especiales, que quiera cruzar una calle, que es un invidente. Volteamos a verlo y él está sufriendo porque en ese momento un invidente lo que más le preocupa es cuando cruza una calle, porque no sabe el sentido y eso. Y pues tal vez que no nos costaría nada bajarnos del auto, estacionarlo, cruzarlo y volver a seguir nuestra ruta, ¿no? Pero no, preferimos voltear a otro lado, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Entonces, bueno, racistas también lo son. Bueno, adiós ahora sí, porque tengo una... Sí. Bueno, nos despedimos, Héctor, nos despedimos todos, porque si no queda Alan. Mira, propongo lo siguiente. ¿Cómo? En 5 minutos alcanzo a llegar a donde voy. No, ya, redondeamos, así nos mandamos un abrazo entre los tres, porque quedamos tres. No, digo, Alan, qué interesante lo que dijiste, propongo retomarlo el martes que viene. Muy bien. Cuando mencionaste, tiene parte de razón. Rescato mucho eso, porque nos va a dar una perspectiva para ver cómo trabajamos esto. Tú arrancaste tu exposición, que Héctor lo coincidió, yo también coincido, hay discriminación en todos lados, sobre todo la potencial, ¿no? Pero tú arrancaste y dijiste, tiene parte de razón. Me gustaría que retengamos ese enfoque, porque ahí está la clave de cómo nos podemos manejar con esta problemática. ¿Te parece? Bueno. Y ya como hemos quedado los dos, nos despedimos, igual quedan 4 minutitos. Nos despedimos entonces hasta el martes. Oye, con los muchachos estoy encantado, ¿eh? Okay. Son geniales. Perfecto, qué bueno. Genial. Ana, me preocupaba antes porque yo los tenía que andar correteando para que asistieran, para que fueran, para que se estuvieran listos. Y ahora ya solitos están pendientes, están listos de que esté la sala, que esté la cámara, que esté funcionando, andan correteando a la gente de sistemas. Y digo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya lo hicieron una rutina y que lo estén aprovechando. Bueno, me alegro, porque la verdad que la pasamos muy bien y tienen tantas experiencias, están aprendiendo tanto, y yo le pongo mucha énfasis en eso. Porque claro, Alan, es verdad que ellos quisieran ganar más dinero, a veces ha salido el tema de la ascensión social, proyectarse hacia el futuro, pero siempre les hago ver que no solo están como supervisores siendo muy jovencitos, la experiencia que están adquiriendo, lo bien que manejan algunos casos que yo quiero ir a enseñar algo y ellos ya lo saben y eso me pone muy contento. Entonces eso le da mucha agilidad a las reuniones. Está muy bueno. Y continuará el año que viene, porque vamos lento en el sentido de que hay tanta participación que como lo que dijimos, elogio de la lentitud. Así que seguiremos enero y febrero y veremos. Ya te iré contando cómo vamos articulando. Perfecto.
Pero muy lindo. Bueno, Alan, te mando un gran abrazo, que tengas un buen fin de y nos vemos el martes. Gracias, igualmente, Abel, nos vemos. Adiós, gracias, Alan, hasta luego.